Octava tradición. Alcohólicos Anónimos nunca tendrá carácter profesional, pero nuestros centros de servicio pueden emplear trabajadores especiales. Los Alcohólicos Anónimos nunca tendrán una clase profesional. Hemos entendido bien, hasta cierto punto, el muy antiguo dicho: lo que tan libremente se nos ha dado, libremente debemos darlo. Hemos descubierto que en cuanto al profesionalismo atañe, el dinero y la espiritualidad no se mezclan. Casi ninguna recuperación del alcohólico ha resultado del trabajo de los mejores profesionales del mundo, bien fuera médicos o religiosos. No desacreditamos a los profesionales dedicados a otras actividades, pero aceptamos el hecho escueto de que no resulta para nuestro trabajo. Cada vez que hemos ensayado el empleo de profesionales para realizar tareas del 12º paso, el resultado ha sido siempre el mismo. Nuestro objetivo único se desvía. Sencillamente, los alcohólicos no le hacen caso a quien hace el trabajo del 12º paso por paga. Casi desde un principio hemos tenido la seguridad de que el trabajo cara a cara con un alcohólico desesperado no puede tener otro fundamento más que el deseo de ayudar y de recibir ayuda. Cuando un miembro de Alcohólicos Anónimos habla por paga, bien sea en una reunión o dirigiéndose solo a un recién llegado, puede él también sentir los malos efectos de su actitud. El aliciente del dinero le compromete y también a todo lo que diga y haga en beneficio del probable nuevo socio. Eso ha sido siempre tan evidente que solo muy pocos miembros de AA han trabajado alguna vez a sueldo. Pese a tal certeza, es una gran verdad que pocos temas han sido objetos de mayor discusión entre nosotros que el asunto del profesionalismo. Cuidadores encargados de barrer pisos, cocineros dedicados a preparar pasteles de carne, secretarios de las oficinas, autores ocupados en escribir libros, todos ellos han sido acremente atacados por críticos que alegaban que estaban haciendo dinero a costa de Alcohólicos Anónimos, sin tener en cuenta que tales tareas nada tenían que ver con el trabajo del 12º paso. Los críticos insistían en que los individuos eran Alcohólicos Anónimos profesionales, pese a que hacían trabajo bastante desagradable y que nadie más estaba dispuesto a realizar. Un mayor furor pudo verse cuando algunos socios de Alcohólicos Anónimos comenzaron a administrar casas de reposo y granjas para alcohólicos, cuando otros se emplearon en algunas empresas como expertos para ayudar a resolver el problema del alcoholismo, cuando otros se volvieron enfermos en las salas de hospitales dedicadas a víctimas del alcoholismo, cuando otros se dedicaron a tareas educativas sobre el alcoholismo. En todos esos casos, y en muchos otros, se alegó que la experiencia y los conocimientos de los Alcohólicos Anónimos se estaban vendiendo por dinero y que por consiguiente esos individuos también eran profesionales. Finalmente, sin embargo, pudo verse con claridad la línea divisoria entre el profesionalismo y el no profesionalismo. Cuando se hubo convenido en que el trabajo del 12º paso no podría venderse por dinero, obramos sabiamente. Pero cuando declaramos que nuestra sociedad no podría servirse de empleados para desempeñar ciertos servicios y que no estaba bien que lleváramos nuestros conocimientos a otros campos, estábamos siendo aconsejados por el temor, mismo que hoy en día se ha disipado casi por completo ante la luz de la experiencia. Tenemos, por ejemplo, el caso del cuidador y cocinero del club. Si un club ha de funcionar, es necesario que sea un lugar habitable y hospitalario. Ensayamos con voluntarios que bien pronto se aburrieron de barrer pisos y preparar café 7 días a la semana. Pronto dejaron de ir. Y algo aún más importante, un club deshabitado no tiene quien conteste las llamadas telefónicas, pero sí es una invitación para cualquier borracho que tenga llave de la puerta. De modo que se hacía necesario que alguien estuviera en el club a toda hora. En caso de que empleáramos a un alcohólico, solo recibiría lo que le pagáramos a un alcohólico por desempeñar el mismo oficio. Este trabajo no puede calificarse como tarea del 12º paso. Su objetivo es tan solo el de hacer posible el trabajo del mismo, en cuestión de servicio, lisa y llanamente.
Tampoco podía funcionar Alcohólicos Anónimos por sí solo si empleados de tiempo completo en las oficinas de la Fundación y de coordinación no nos era posible emplear como secretarios a los alcohólicos, pero en el momento en que los empleamos, los ultraconservadores y los timoratos aullaron. Profesionalismo. En una ocasión, la situación de esos fieles servidores se hizo casi insoportable. No se les pedía que hablaran durante las reuniones porque estaban sacando provecho de Alcohólicos Anónimos. Hasta hubo casos en que los demás socios los despreciaban. Hasta los más caritativos los calificaban de un mal necesario. Los comités se valieron de esa actitud para rebajarles los sueldos. Podrían recuperar parte de su virtud, se pensaba, si trabajaban en Alcohólicos Anónimos a muy bajo costo. Durante varios años persistió ese modo de pensar. Pero luego vimos que un secretario muy trabajador contestaba el teléfono docenas de veces en el curso del día. Escuchaba las quejas de unas 20 esposas quejumbrosas. Se entendía con la hospitalización y el respaldo de 10 recién llegados. Y usaba todos sus dones de diplomático para aplacar a un borracho recalcitrante que se quejaba del trabajo que hacía y de lo poco que se le pagaba. Es claro que se pasaba de injusto al calificar a tal empleado de profesional. No estaba profesionalizado el trabajo del 12º paso, sino simplemente haciendo lo posible, estaba ayudando a darles a quienes llegaban a la puerta la oportunidad que se merecían. Los voluntarios y sus ayudantes podían auxiliar en gran manera, pero era injusto esperar que día tras día se encargaran de desempeñar tan duras tareas. En las oficinas de la Fundación se repitió la misma historia. 8 toneladas de libros y de información cada mes. No se empacan solas y se distribuyen por todo el mundo. Sacos de cartas sobre todos los posibles problemas de los Alcohólicos Anónimos, desde las de un esquimal solitario y la National Broadcasting Company, hasta todos los problemas que se presentaban a millares de grupos en vías de información. Deben ser atendidos por gente que sepa lo que está haciendo. Es necesario mantener contactos apropiados con el mundo exterior, extender la mano salvadora de Alcohólicos Anónimos. Por eso empleamos secretarios administradores. Les pagamos buen sueldo y desquitan lo que se les paga. Son secretarios profesionales, pero ciertamente no son Alcohólicos Anónimos profesionales. Tal vez en el corazón de todos los socios de AA existirá siempre el temor de que alguien use nuestro nombre con afán de lucro. La sola insinuación de tal posibilidad es siempre suficiente para levantar verdaderas tempestades, y hemos descubierto que las tempestades atacan con igual furia al justo y al pecador. Siempre son irrazonables. Ningún otro individuo ha sufrido tantos embates de estas tempestades emocionales como los que han soportado aquellos socios de Alcohólicos Anónimos que se han aventurado a aceptar empleo de entidades extrañas que tuvieran que habérselas con algún problema del alcoholismo. Una universidad quería que un miembro de Alcohólicos Anónimos educara al público sobre el alcoholismo. Una corporación deseaba emplear un director de personal bien familiarizado con el asunto del alcoholismo. Una granja de borrachos perteneciente al Estado necesitaba un administrador capaz de lidiar con aquellos. Una ciudad necesitaba un experto en asuntos sociales que entendiera bien lo que el alcohólico puede dañar a una familia. Una comisión del Estado necesitaba un investigador a sueldo. Esos son apenas unos pocos de los empleos que se les ha pedido que acepten a algunos socios de Alcohólicos Anónimos como individuos. En algunas ocasiones, ciertos miembros de AA han comprado granjas o casas de reposo donde poder asilar a algunos alcohólicos de grado avanzado. La cuestión era, y aún lo es a veces, ¿pueden tales actividades calificarse de profesionalismo según la tradición de Alcohólicos Anónimos? Creemos que la respuesta es no. Los miembros que escojan esa actividad como su única ocupación no profesionalizan el 12º paso. El camino que nos condujo a esa conclusión fue largo y escabroso. En un principio no nos dábamos cuenta cabal de la naturaleza del problema. Anteriormente, en cuanto un alcohólico anónimo se empleaba en algunas de esas empresas, se sentía inmediatamente tentado a usar el nombre de AA con fines de publicidad o para allegarse fondos.
Las granjas de beodos, empresas educativas, los gobiernos de los estados y sus comisiones hacían alarde de que miembros de Alcohólicos Anónimos les servían. Indiscretamente los AA, así empleados, rompían su anonimato para hacerle la propaganda a la actividad de su preferencia. Por tal razón, no pocas causas dignas de encomio y todos sus allegados fueron víctimas de las críticas injustas por parte de algunos grupos de Alcohólicos Anónimos. Con mucha frecuencia, estos ataques iban encabezados por el grito de profesionalismo. Este tipo se estaba beneficiando a costa de los Alcohólicos Anónimos, pero ninguno de ellos había sido contratado para hacer trabajo de 12º paso. En esos casos, las infracciones no podían calificarse de profesionalismo, sino de violación del anonimato. Se comprometía el objetivo primordial de los Alcohólicos Anónimos y se usaba incorrectamente el nombre de AA. Es muy significativo hoy en día que casi ninguno de los Alcohólicos Anónimos deja de permanecer anónimo ante el público y que casi todos esos temores han desaparecido. Vemos que no tenemos ni el derecho ni la necesidad de autorizar a los Alcohólicos Anónimos que desean obrar como individuos en actividades más amplias. En realidad, sería injusto que se los prohibiéramos. No podemos declarar a Alcohólicos Anónimos una sociedad tan exclusiva como para que todos nuestros conocimientos y nuestras experiencias sean secreto de Estado. Si un miembro de Alcohólicos Anónimos, en su calidad de ciudadano, puede convertirse en mejor investigador científico, educador, jefe de personal, etc., ¿por qué no permitírselo? Todos salimos así ganando y nada se pierde. Bien, es cierto que algunas de las empresas a las que los Alcohólicos Anónimos se han afiliado han resultado mal concebidas, pero eso no tiene que ver con el principio de que se trata. Esa es, pues, la cadena de circunstancias que vino finalmente a consolidar la tradición de no profesionalizar a los Alcohólicos Anónimos. Nuestro trabajo del 12º paso nunca debe recibir compensación en dinero, pero quienes nos prestan sus servicios profesionales merecen que se les pague por su trabajo.